buenos días. Today, I wanted to talk about paying for healthcare in the U.S. and Peru, because while learning clinical medicine and learning your practice is important, understanding how you get paid is also very important, and how your patients get access to the care you provide is very important. Buenos días, hoy día voy a hablar acerca del sistema de pagos de salud en comparación de Perú con Estados Unidos, porque es importante que en el proceso de aprendizaje nosotros podamos comparar ambos sistemas. So today I wanted to talk about a few things. First, give you an overview of insurance in general, then talk about the U.S. healthcare system in terms of insurance, Peru, and then some cost issues to consider. Vamos a ver una idea general de la comparación de los sistemas de seguros de Estados Unidos con los de Perú y los motivos de los costos en ambos. So first, just so everyone is on the same page about what insurance is essentially is a third-party payment system whereby you create a risk pool by putting people, healthy and sick, into the pool. And the healthy people will subsidize the poor people so that we can pay for healthcare and spread the risk of cost across the pool. Para tener una idea general de cómo funciona el sistema de seguros, podemos compararlo con una piscina donde las personas pobres tienen acceso a esta piscina, mientras que las personas que tengan mayores ingresos son las que subsidian estos gastos. And the types of organizations or entities that provide insurance typically are private companies, public sources like the government, as well as employers. Los tipos de proveedores que tenemos de los seguros van a ser las compañías privadas, tenemos también fuentes públicas como son el gobierno, y finalmente tenemos una mezcla de los empleados. So the ideal situation in terms of insurance, so that everyone has a fair chance at access for care, is to have a comprehensive risk pool or grouping. La situación general es que la situación ideal es que podamos tener una comprensión de lo que sería esta piscina de riesgo y las muchas posibilidades que estas ofrecen. By including everyone in a risk pool, you would be able to cross-subsidize across all healthy and sick people, and that would be able to reduce the cost for everyone in that pool. Si es que reducimos los costos y todos tienen acceso a esta piscina, entonces habría menos subsidios y los costos de lo que es los costos de mantener este sistema serían mucho más baratos. Another way to explain this would be to call it universal health care coverage. So the World Health Organization defines universal health care coverage as the goal of universal coverage is to ensure all people obtain health services they need without suffering financial hardship when paying for them. La definición universal de cómo cubrir este sistema de salud vendría a ser de que se asegura que las personas obtengan los seguros de salud que ellos necesitan sin necesariamente sufrir inestabilidad financiera cuando se paga por estos. And to do this, you require a number of things, but the key one we're talking about today is a system for financing health services. Esto requiere de varios sistemas, sin embargo, el que nos vamos a enfocar el día de hoy es el sistema financiero de seguros de servicios. Now, there's a lot to learn from insurance across a number of nations because there's great variability in how people pay for health care. Hay una gran variabilidad en cómo la gente paga este seguro en los Estados Unidos. Today we'll talk about the United States, but I encourage everyone to learn about how other countries have insurance as well. Les sugiero que solamente el día de hoy vamos a aprender un poco más de los Estados Unidos, pero es una sugerencia de que ustedes puedan ver los sistemas de seguros de otros países. So this picture is to depict how the United States has a patchwork system, a fragmented system of health insurance and health care. Esta figura demuestra cómo el sistema de los Estados Unidos está defragmentado. And to help understand why we have the system we have, I'll tell you a little bit of history of how we arrived at the system. Vamos a ver un poco más de la historia de cómo el sistema de seguros de Estados Unidos se desarrolló. So our country is fairly young, and we didn't have insurance early on because
we were focused more on sort of building a political government that thrived, and then an economic robustness to help our people thrive. En un país como el de Estados Unidos, donde necesariamente antes no había seguros de salud, porque probablemente por la industria revolucionaria las personas necesitaban enfocarse en otros aspectos como la seguridad laboral. So during the Industrial Revolution, we found that there was very, very unsafe working environments, and that caused great deal of catastrophe, fires, people being dismembered by machinery, toxin exposure, and that led to people being disabled, losing their jobs, losing wages, and their families became destitute. So there was a call for payment for those types of lost wages. Bueno, durante la época de la Revolución Industrial hubo demasiado caos, personas que sufrían demasiado el trabajo debido a que los seguros que ellos cubrían no cubrían necesariamente los problemas que afectaban su salud. So the first reactive thing we did was to set up sickness funds to help pay for those losses. So, lo primero que se hizo fue buscar subsidios y el dinero que pueda cubrir para que se pueda evitar estos problemas de salud. However, this type of insurance coverage very early on only helped employees, and it was not universal, and it didn't cover anyone else. El problema fue de que este seguro no cubría universalmente a todos los trabajadores, solamente a los que estaban inscritos. It also didn't cover direct hospitalization costs or other medical costs. Tampoco cubría lo que era los costos de hospitalización y los costos directos médicos. So as we move forward in time, when we got into the World War I era as well as into the Great Depression, there was a call for compulsory insurance to pay for all employees, because this was happening in other European countries as well. Como sucedía con el modelo europeo en el momento de la transición entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, se empezó a pedir de que los seguros médicos sean obligatorios para que puedan cubrir los costos médicos de cada trabajador. Unfortunately, this compulsory comprehensive coverage for all employees never took hold for a number of reasons. Por una lista de motivos no se pudieron cubrir, no se llegaron a las expectativas que se tenía. Universal coverage died because employers viewed it as too costly. Este sistema universal de cubrimiento de salud no funcionó ya que los empleadores veían esto como un sistema demasiado caro. Politicians didn't like the socialist nature of this approach. Los políticos no aprobaban esta manera social de este sistema. The doctors thought they would lose control. Los doctores pensaron de que ellos iban a perder el control. And the insurers thought they would not make enough money. Y las personas que proveían de estos seguros pensaban de que no iban a tener suficiente recaudo de dinero. So moving forward another 20 or 30 years into post-Great Depression, there was an act passed called the 1942 Stabilization Act, and this was to combat inflation during wartime. Después de la Gran Depresión, para el año 1942, se desarrolló sistemas para combatir la inflación. One interesting side effect of this bill was that because many people are overseas fighting in the wars, employers had difficulty recruiting employees to work with them. Un dato interesante fue de que muchas personas que se fueron a la guerra y estuvieron allá, redujo el número de personas que podían trabajar. Es por eso que los empleadores tuvieron problemas para emplear más personas en esa época. So to recruit employees to work during wartime, the employers offered health benefits. Lo que los empleadores decidieron hacer fueron ofrecer mejores beneficios de salud para poder reclutar más personas. So this really was the first time that we had sort of what we consider now the modern day insurance. Esto es lo que más o menos consideramos ahora un sistema moderno de beneficios sociales. But again, this was only limited to employees, people working. Esto solo fue limitado para las personas que trabajaban.
During this time, our country found stability in the economy as well as in terms of war because the World War II ended. Esto generó también mucha más estabilidad en el país, ya que la Segunda Guerra Mundial terminó. And our government was growing at the same time. So we took a hard look at what vulnerable populations existed that didn't have insurance coverage. Entonces el gobierno podía ver claramente qué parte de la población el seguro no cubría, a qué parte de población el seguro no cubría. So in 1965, we have one of the largest healthcare bills that was passed, the Social Security Act, which created Medicare and Medicaid. En esa época fue donde se desarrolló o se empezó a proveer del seguro de salud para llamado Medicare. Medicare provides health insurance for seniors over the age of 65. Este seguro proveía de seguro a las personas mayores de 65 años. Medicaid provides health insurance for the poor, women, and children. Además de que este sistema proveía de seguro para las mujeres, para los niños y para los indigentes. And in 1997, the Children's Health Insurance Program was also established, which also helped families with children. También se desarrolló el programa de seguro de salud para los niños que fueron administrados para familias con niños y se les subsidiaba a través del gobierno. So again, this was the United States reacting to a gap in our insurance system. We didn't have coverage for the sick, the elderly, and children. Esta fue la manera en que el gobierno podría proveer de seguros para las personas que no trabajaban, para los niños y para los adultos mayores. Then, as we started to spend our government dollars on health care for the elderly and children and families, as well as the poor, we found that costs started rising dramatically. And so we started to think about how to contain cost. Pero el problema de costos, lamentablemente, al cubrir todas estas áreas de la población, fue un gran problema para el gobierno. So we passed the HMO Act of 1973, which created managed care plans. Así es que se empezaron a desarrollar programas de cuidado o manejo de cuidado en el año 1973. The managed care plans would have authorities to be able to regulate how care was being provided by having gatekeeping, pre-authorization, capitation, utilization review, and other things like cherry picking. A través de este sistema, el gobierno podría controlar el incremento de precios, ya que podía regular la capitalización, la utilización y entre otros sistemas. Unfortunately, we still had many people uninsured or underinsured, and costs still went up. Lamentablemente, todavía hay poblaciones que no tienen seguros o que tienen seguros que no cubren necesariamente lo que ellos requieren y los costos comienzan a subir. So again, the next reactive piece was what we've done very recently called Obamacare. El nuevo sistema que se desarrolló en el 2010 es denominado Obamacare, que significa cuidado a través de Obama. I won't talk about this much today because our colleague Roshni Ghosh will be talking about this later. No vamos a enfocarnos mucho en este sistema, ya que en la siguiente presentación vamos a tener una expansión de este. But in short, Obamacare is another way to react to our underinsured and uninsured populations. En resumen, podemos decir, sin embargo, de que este sistema trata de reducir los costos y de expandir el cuidado de las personas a través del sistema médico. So let's talk a little about the Peru health insurance, and you know it much better than I do, so forgive me if I make a mistake. Ahora hablaremos del sistema de seguros en el Perú. Como ustedes saben, nosotros conocemos más de este sistema. So Peru's health insurance system is also fragmented. Al igual que en Estados Unidos, el sistema de seguros en el Perú también está fragmentado. Some key challenges that Peru faces relates to poverty and inequality in access to care. Uno de los problemas fundamentales que tenemos en el Perú es la pobreza y inequidad en accesos. One thing it hasn't struggled with yet that the United States has struggled with is cost. Uno de los problemas de los que también Estados Unidos ha tenido dificultad ha sido el problema de costos. Peru's health insurance system is also very young,
It was largely established in 1999 and subsequent years, as you can see on this chart. Como podemos ver, el sistema todavía está en desarrollo. The key components of Peru's health insurance system include SIS, which is the Public Comprehensive Health Insurance Program. El programa del Perú consiste en el sistema SIS, que es el Seguro Integral de Salud, And only 36% of the population as of 2013 is enrolled in this program. al que solamente el 36% de la población del Perú tiene acceso. Salud is the public health insurance program, and only 33% of the population has been enrolled in by 2012. Salud, que es el sistema público de seguro social, cuya población de acceso solamente llega al 33%. Similar to the United States, CIS insures the poor, and Salud insures the working class. Al igual que en Estados Unidos, el enfoque de SIS es hacia la población pobre, mientras que de salud hacia los trabajadores. And we also have two other areas of insurance, armed forces and the private insurance market, although those are very small portions of the insurance system. Tenemos también dos sistemas dentro del sistema de salud, que son de las Fuerzas Armadas y el sistema privado. Sin embargo, el porcentaje aún es bajo en ambos. One unique difference between Peru and the United States is that Peru is trying to achieve a universal assurance framework for comprehensive insurance. Una de las diferencias entre Estados Unidos y Perú es que Perú desea establecer un sistema que cubra universalmente a su población en seguro social. But like the other insurance programs within Peru, it still has low enrollment. Only about 63% of the population is enrolled. Sin embargo, solamente el 6% de la población está involucrada en este sistema. So if you look at the trend of insurance over time, as well as poverty in Peru, you see a nice trend. You see increases in insurance by Salud and CIS, increased enrollment, and decreasing poverty. And that makes sense. As people can afford coverage, they'll be able to enroll in insurance programs. Como podemos ver en la tendencia acerca del seguro social y la pobreza, vemos fluctuaciones donde hay alzas y bajas. Sin embargo, esta es una tendencia positiva, ya que podemos observar en el gráfico de que mientras la pobreza disminuye, el sistema que cubre el sistema médico empieza a subir. If this trend continues, we'll see greater and greater enrollment, but that leads to the next slide, which shows increased spending in Peru's insurance. Si es que este sistema continúa en alza, podemos ver también de que la expansión va a seguir adelante para el Perú. Here we see greater spending over time by private insurance companies in red, general government expenditures in gray, and out-of-pocket spending by individuals as well. Como podemos ver en la siguiente figura, podemos ver que el sistema privado es el que está en rojo, está en expansión, al igual que el sistema que provee el gobierno de seguros. Y finalmente tenemos la parte azul, que es el dinero que una persona gasta en su propia salud. So while cost hasn't been an issue for Peru historically, it may become one over time as more people enroll in the insurance programs. A pesar de que el sistema de costo de salud es medianamente alto, podemos ver de que al final va a involucrar a todas las personas. So here's a point I want to show you some information about the U.S. healthcare system and cost so that perhaps the Peruvian system can learn from our mistakes. Podemos ver en la siguiente presentación de cuáles fueron los motivos que elevaron los costos en los Estados Unidos para que podamos aprender de los errores que ellos tuvieron. So here's a slide showing expenditure in healthcare as a percent of GDP from 1900 projected to 2020. As you can see, there's an enormous increase starting in around 1965. Como podemos ver en la siguiente gráfica, desde el año 1900 hasta la proyección del año 2020, hay el dinero que se gastó en seguros sociales ha ido incrementando grandemente. And if you recall, before I said that we passed a landmark bill, the Medicare bill in 1965, when the government took on a great deal of cost burden.
En ese momento fue donde el gobierno decidió incrementar estos costos. So here are some possible cost drivers in healthcare. We have a broken healthcare system in terms of infrastructure. It's uncoordinated care, administrative costs, or lack of information sharing. Como podemos ver, algunos de los motivos para el que el seguro sea tan alto fue básicamente por infraestructura, porque no hubo coordinación en el cuidado, los costos administrativos son medianamente altos y la poca información la información que se compartió fue limitada. We have utilization of costly materials to provide care, so that's high-cost medical technology, prescription drugs, and cost of care at end of life. La utilización de materiales realmente costosos incluyeron materiales de alta tecnología, la prescripción de medicamentos altos y que este sistema tenía un fin. Those first two categories are somewhat within our control. We're able to shape the system to address these concerns. Los primeros dos motivos fueron básicamente manejables, pudieron hacer un cambio frente a ellos. However, this last category, changing demographics and diseases, is somewhat out of our control. Sin embargo, para el tercer cambio, esto sí no estuvo dentro de su control. Three major drivers may be aging population, obesity, and comorbid conditions, as well as chronic conditions. Los cambios demográficos también influyeron en costos, ya que la población empezó a envejecer, tuvieron problemas también de obesidad, las condiciones de morbilidad y las condiciones crónicas. So here's a chart showing aging in America, and you can see that there's a great increase in the age of population over 65. Como podemos ver en el siguiente cuadro, hay un gran incremento de la población que está envejeciendo. Also, for those in the age bracket over 85, there's also an increase as well. También tenemos un incremento acerca de las personas menores de 85 años. This is in part a good thing because it shows that our healthcare system is very good and people are living much longer, but it also increases this expenditure in healthcare. Esto se puede traducir de que el sistema médico ha sido muy bueno y por lo tanto las personas logran vivir más. And this makes sense if we think about Medicare and Medicaid. Here in the green and red, that's the expenditure increase from the point of Medicare starting until now. So there's massive increase. Como podemos ver en la figura, el gráfico verde nos muestra el cuidado de salud y cómo se ha ido incrementando. But that tells only part of the picture. There's increased spending across all various insurers types, so private insurance, Medicare, Medicaid, other government, and out of pocket. Pero eso solamente es una perspectiva, ya que podemos ver de que estos costos en realidad también involucran al sistema privado, parte del sistema del gobierno público, entre otros. So one of the other big issues that are driving costs in healthcare in America relates to obesity. And so I'm going to leave you with a set of slides that'll show you the problem. Uno de los principales problemas que ahora está enfrentando Estados Unidos es la obesidad. Por eso va a mostrar ahora a continuación una serie de presentaciones donde se puede ver los porcentajes de crecimiento de obesidad en Estados Unidos. So the next set of slides is the trend in obesity incidence in America by state starting in 1985. So I'll let you watch. Vamos a ver a continuación, a partir del año 1985, cómo ha sido la tendencia en el crecimiento de obesidad a través de los distintos estados en Estados Unidos. As the colors change and become darker and different shades, it shows greater incidence of obesity. Mientras el gráfico continúa, podemos ver que las figuras que se vuelven más oscuras son las que muestran mayor cantidad de obesidad en ese estado. And now we have a greater category in yellow, greater than 20% incidence. También podemos ver que en la categoría amarilla eso ha incrementado entre 20 y 24%. In orange, it's now greater than 25%. Y ahora podemos ver la categoría del anaranjado que involucra desde el 25 hasta el 29%. And in red, we have greater than 30%.
Y podemos ver la parte roja que es más del 50%. So you can see an epidemic of obesity happening over the last 2-3 decades, and it's only continuing to increase. Como podemos ver, el cambio ha involucrado de que la cantidad de obesidad es demasiado alta. I read one statistic about Peru that said today about 40% of the Peruvian population is either overweight or obese. Lo mismo podemos encontrar en Perú porque él ha leído un artículo donde dice que más del 40% de nuestra población también está sufriendo de problemas de obesidad. And with obesity comes a lot of comorbid conditions as well, and so I encourage the medical community in Peru to watch this issue closely. Él sugiere de que la comunidad médica peruana tome cartas en el asunto y pueda hacer algo al respecto. That's all I have, so